Hola, a todos nos ha pasado, ¿no? Esa pequeña frustración. Tienes una foto casi perfecta, pero algo no está del todo nítido. O el enfoque no cayó justo donde querías. Es que la nitidez y el enfoque son, bueno, absolutamente claves en fotografía. Definen el impacto visual de una imagen. Hoy vamos a sumergirnos en este tema. Tenemos material súper variado. Videos de YouTube de gente como Alterimago, Aprender Fotografía, también Franieto, Casanova Foto. Y además, fragmentos de cursos online, discusiones más técnicas. Una mezcla interesante, la verdad. Nuestra misión, ir un poco más allá de lo básico. Queremos, digamos, extraer los consejos prácticos, las ideas clave y quizá algunas sorpresas sobre cómo dominar el enfoque y la nitidez. Ya sea para buscar esa claridad súper definida o para jugar creativamente con el desenfoque. Bueno, vamos a desmenuzar esto un poco. Perfecto. Empecemos por el corazón del asunto, el enfoque. Más allá de la física, de los rayos de luz que convergen en el sensor, en la práctica, ¿qué significa realmente enfocar bien? Supongo que, bueno, significa que el sujeto principal, lo que queremos que la gente mire, esté perfectamente definido, ¿no? He visto tutoriales, creo que uno de Juan Lozano, que insisten mucho en esa precisión milimétrica, sobre todo en retratos. Precisamente. Y un detalle técnico interesante, que a veces se pasa por alto y se menciona en varias fuentes, es qué se mueve realmente al enfocar. Son las lentes, los elementos dentro del objetivo, las que viajan para ajustar el foco. El sensor, en cambio, permanece fijo. De hecho, esa marquita que tienen muchas cámaras, un círculo con una línea, indica exactamente dónde está ese plano focal, el plano del sensor. Hablando de precisión, el enfoque automático, el AF de las cámaras modernas, es, bueno, es asombroso, ¿no? Algunas fuentes dicen que ya supera al ojo humano en muchas situaciones, pero hay varios modos, y a veces confunden un poco. AFS, AFC, ¿cuál es la diferencia real en la práctica, según estos expertos? Es una buena pregunta porque elegir el modo correcto es crucial. El AFS, o Single o One Shot, como lo llaman otras marcas, es el más simple. Presionas a medias el disparador, la cámara enfoca una vez y, digamos, mantiene ese foco. Es ideal para sujetos que no se mueven. Y como mencionabas, si no consigue enfocar, muchas cámaras simplemente no te dejan disparar. Es como una salvaguarda. Ajá. Y para cosas que sí se mueven, el AFC, continuo o servo. Suena lógico, pero he leído en foros que a veces se vuelve loco o no es tan fiable. ¿Qué dicen las fuentes que hemos revisado sobre eso? Es un punto interesante. El AFC está diseñado para seguir al sujeto mientras mantienes presionado el botón de enfoque, que suele ser el disparador a medias o un botón trasero dedicado. Las cámaras más avanzadas lo hacen increíblemente bien, la verdad. Pero su efectividad depende mucho de la cámara, del objetivo, de la luz disponible y, claro, de cómo lo configures. Un consejo que se repite en canales como Casanova Foto es experimentar. Probar las distintas opciones de AF, punto único, zona, seguimiento 3D, ver cuál funciona mejor con tu equipo y el tipo de fotografía de acción que haces. No hay una única respuesta perfecta, digamos. Entendido. O sea, probar y probar es clave. Y algunas cámaras permiten enfocar automáticamente y luego ajustar manualmente, ¿verdad? ¿Cuándo es útil eso? Sí, se llama DMF, Direct Manual Focus, en algunas marcas. Es muy útil para esos ajustes finos después de que la F hizo su trabajo inicial, especialmente en macrofotografía donde la zona nítida es mínima o si la F se engancha en algo incorrecto y quieres corregirlo rápido sin tener que desactivarlo del todo. Vale, vale. Tenemos el sujeto enfocado, pero aquí viene lo que realmente, para mí, transforma una foto. No todo está igual de nítido. La famosa profundidad de campo. Exacto, la profundidad de campo, o PDC. Es esa zona por delante y por detrás del punto exacto donde enfocaste que percibimos como aceptablemente nítida. Y controlarla es, bueno, es una de las herramientas creativas más potentes que tenemos en fotografía. ¿Y cómo la manejamos? Los tres factores clásicos son la apertura, la distancia al sujeto y la distancia focal del objetivo. ¿Hay algún truco o perspectiva interesante sobre esto en los materiales que vimos? Más que trucos, yo diría que hay un entendimiento más profundo de cómo interactúan estos factores. La apertura, el número F, es el control más directo y quizá el más intuitivo.
Ya sabemos, un número F bajo, como F1.8, F2.8, significa poca profundidad de campo, ideal para esos fondos borrosos en retratos. Y un número F alto, como F11, F16, da mucha profundidad de campo, genial para paisajes donde quieres que todo esté nítido. Lo interesante que recalcan algunas fuentes es pensar en la apertura no solo técnicamente, sino también narrativamente. O sea, ¿quiero aislar al sujeto o quiero mostrar su contexto? Claro. Y la distancia al sujeto. Cuanto más cerca estás, menos profundidad de campo tienes. Eso explica perfectamente por qué en macrofotografía, incluso con diafragmas cerrados, la zona nítida es diminuta. Efectivamente. Y luego está la distancia focal. Los teleobjetivos, las focales largas, tienden a comprimir la perspectiva y suelen dar menor profundidad de campo aparente, mientras que los angulares, las focales cortas, la amplían. Pero aquí hay un matiz importante que a veces se olvida o se explica mal. Si mantienes el mismo encuadre del sujeto, o sea, te acercas con el angular o te alejas con el tele para que ocupe lo mismo en la foto, la profundidad de campo real será muy similar. La diferencia real que percibimos viene más de cómo cada lente renderiza ese desenfoque, el bokeh, y cómo maneja la perspectiva del fondo. Ah, eso es interesante. O sea, no es solo la PDC en sí, sino el look general que da el objetivo. Entonces, para ese retrato con fondo de ensueño, la receta sería diafragma bien abierto, acercarse, y un tele corto o medio suele ayudar a esa compresión agradable del fondo. Correcto. Y para el paisaje épico, un angular, diafragma cerrado, digamos F11 o F16, y aquí entra la famosa distancia hiperfocal. ¿Qué dicen las fuentes sobre su utilidad real? ¿Funciona o es un mito? Sí, he visto apps como Photopills que te la calculan. La idea es enfocar a esa distancia mágica para tener nitidez desde casi aquí hasta el infinito. Pero la verdad suena demasiado bueno para ser verdad siempre. Sus explicaciones advierten que la hiperfocal es un cálculo, es teórico. Asume condiciones ideales, lentes perfectas, sensores perfectos, que raramente se dan. Y se basa en un estándar de nitidez aceptable que puede no ser suficiente si vas a imprimir muy grande o si examinas la foto al 100%. En la práctica, si quieres que un elemento específico del paisaje, una roca en primer plano, un árbol a media distancia, esté lo más nítido posible, suele ser más seguro enfocar directamente ahí, quizás cerrando un punto más el diafragma para compensar y ganar algo más de PDC. La hiperfocal es una buena guía, sí, especialmente si no hay un sujeto crítico, pero no es un dogma infalible. Entendido. Usarla con precaución entonces. Y creativamente, ¿cómo se juega con la PDC más allá del típico retrato y el paisaje? Lo aísla, puede crear misterio, puede dirigir la atención a un detalle inesperado. Una fuente mostraba un ejemplo interesante, una foto de Kale donde solo las manos de una persona estaban enfocadas, contando una historia sobre su trabajo o su emoción a través de ese detalle. O puedes invertirlo. Como mencionaba un video de foto igual, desenfocar deliberadamente el primer plano para enmarcar un fondo nítido puede ser muy efectivo visualmente. Rompe un poco la regla habitual. Me gusta esa idea de romper las reglas. Ahora, asumamos que hemos clavado el enfoque y elegido nuestra PDC ideal. ¿Ya está? Tenemos la foto nítida garantizada. Ojalá fuera tan simple, pero no. La nitidez que percibimos al final depende de muchos más factores. Incluso con un enfoque perfecto, la foto puede salir borrosa o suave, como dicen algunos. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Qué más puede fallar ahí? Pues el culpable más frecuente es el movimiento. Y hay dos tipos. El de la cámara, que llamamos trepidación, y el del propio sujeto. Para la trepidación, la solución clásica es usar una velocidad de obturación suficientemente rápida. La regla esa de 1 distancia focal es un punto de partida útil a mano alzada. Pero, como advierte una fuente sobre macrofotografía, ahí esa regla no sirve para nada. Necesitas velocidades muchísimo más altas por la ampliación. ¿Y el trípode y la estabilización de imagen ayudan? El trípode es fundamental para velocidades lentas, claro. Es la mejor garantía contra la trepidación. Y la estabilización de imagen, ISBR o IS, como la llamen, ayuda muchísimo a mano alzada.
Te permite disparar 2, 3, incluso 4 pasos de diafragma más lento de lo que podría sin ella. Es genial. Pero ojo, solo compensa el movimiento de la cámara, no el del sujeto que se mueve. Y un consejo vital que repiten varias fuentes, como Casanova Photo: desactiva el estabilizador si usas trípode. Si no lo haces, puede intentar compensar vibraciones inexistentes y, paradójicamente, empeorar la nitidez. ¡Wow! Ese es un gran tip, la verdad. Y si lo que se mueve es el sujeto, y se mueve rápido. Ahí no queda otra que congelar el movimiento con velocidades de obturación aún más altas. Depende de qué tan rápido se mueva, claro. Puedes hacer lo contrario creativamente. Usar la técnica del barrido. Sigues al sujeto en movimiento con la cámara, disparando a una velocidad relativamente lenta, como un 30S o un 60S. Si lo haces bien, el sujeto queda razonablemente nítido sobre un fondo que sale movido, como con líneas. Da una sensación de velocidad increíble. Requiere práctica, eso sí, pero los resultados son espectaculares. Vale. Otro factor que siempre sale a relucir cuando se habla de calidad de imagen es el ISO. ¿Cómo afecta realmente a la nitidez? La reduce. El ISO, estrictamente hablando, no afecta al enfoque, pero sí afecta muchísimo a la calidad general de la imagen y, por ende, a la percepción de nitidez. Al subir el ISO estamos amplificando la señal del sensor para compensar la falta de luz, pero al hacer eso también amplificamos el ruido, esa granulosidad, esos puntos de color. Ese ruido degrada la percepción del detalle fino, haciendo que la imagen parezca menos nítida, más sucia. Aunque las cámaras modernas son mucho mejores manejando ISOs altos, como muestran comparativas en algunos videos que vimos, la física es la física. Menos luz capturada significa peor señal de origen. Para obtener la máxima nitidez y detalle, la recomendación unánime de todas las fuentes es usar el ISO base de tu cámara, o el valor más bajo posible que te permite exponer correctamente. Entendido. Luego está la calidad del objetivo. Siempre se dice que es más importante que el cuerpo de la cámara. ¿Confirman esto las fuentes que revisamos? Absolutamente. Un buen objetivo, una buena óptica, es crucial. Resuelve mejor los detalles finos, tiene mejor contraste, menos aberraciones. Todo eso contribuye a una imagen más nítida. Los objetivos fijos, los primes, suelen dar más nitidez y ser más luminosos, o sea, tener aperturas máximas mayores que los zooms, aunque claro, hay zooms profesionales excepcionales hoy en día. Una perspectiva interesante que mencionaba Alter Imago es que los fijos, al no tener zoom, te obligan a moverte tú, a pensar más la composición. Y eso, indirectamente, te hace mejor fotógrafo. Los zooms, por otro lado, dan una versatilidad increíble, pero a menudo esa versatilidad viene a costa de algo de calidad óptica o de luminosidad, salvo que vayas a las gamas más altas y caras. Tiene sentido. ¿Y el tamaño del sensor? Se oye mucho eso de que los móviles tienen más profundidad de campo. ¿Es tan así? No es exactamente así, pero el efecto práctico sí lo es. A ver, para conseguir el mismo encuadre de un sujeto con un sensor pequeño, como el de un móvil o una cámara APS-C, que con uno grande, full frame, necesitas usar una distancia focal más corta en el sensor pequeño. Y como ya vimos, las focales cortas tienden a dar más profundidad de campo. Por eso, si comparas dos fotos con la misma apertura y el mismo encuadre, una hecha con un sensor pequeño y otra con uno grande, la del sensor pequeño parecerá tener más zona nítida. Si lo que buscas es justamente poca profundidad de campo, ese desenfoque selectivo, un sensor más grande te lo pone más fácil. Necesitas abrir menos el diafragma para lograrlo. Ajá, ya veo la relación. ¿Y el tipo de sensor? ¿Importa mucho hoy en día si es CCD o CMOS para la nitidez? Hoy en día, la verdad, mucho menos que antes. Históricamente, sí hubo diferencias notables. Los CCD, usados en cámaras más antiguas o en formato medio, a veces ofrecían mejor rango dinámico o color, pero eran más lentos y consumían más energía. Los CMOS han evolucionado tantísimo que ahora dominan el mercado. Son más rápidos, más eficientes y la calidad de imagen es excelente en la mayoría de las aplicaciones. Salvo nichos muy específicos, como algunos respaldos digitales de formato medio que aún usan CCD por razones particulares de calidad de color o manejo del ruido muy específico.
Para la gran mayoría de nosotros, el debate CCD versus CMOS es casi historia antigua. La nitidez va a depender muchísimo más del objetivo que uses, de tu técnica al disparar y del procesado posterior. Ok, claro. Y bueno, volvemos casi al principio. La precisión del enfoque. 1 milímetro de error puede marcar toda la diferencia. ¿No es cierto? Totalmente. Especialmente cuando usas diafragmas muy abiertos como f1.8 o f1.4. Ahí la profundidad de campo es tan mínima que un ligero error de enfoque, que con un f8 ni notarías, con f1.8 puede dejar el ojo de la persona retratada totalmente fuera de foco y enfocar la oreja o la nariz. Es crucial elegir el punto de enfoque con muchísima intención. Vale, perfecto. Hicimos todo bien al disparar, o eso creemos. Llegamos al ordenador, abrimos la foto y... no está tan crujiente, tan nítida como quisiéramos. ¿Hay magia en la edición? ¿Se puede arreglar? Se puede mejorar la percepción de nitidez, sí, pero no se pueden hacer milagros si el problema de base es un desenfoque muy grave o una trepidación fuerte. Eso no se arregla. El proceso se llama enfocar o sharpening en los programas de edición. Y expertos como Fran Nieto, por ejemplo, recomiendan un flujo de trabajo en 2 fases para hacerlo bien. 2 fases. Suena interesante. ¿Cómo funciona eso? Primero, se aplica lo que llaman enfoque de entrada o de captura. Se hace al principio del revelado del archivo RAW. Su objetivo es compensar la ligera suavidad inicial que tienen todos los sensores digitales y el efecto del filtro anti-aliasing que algunas cámaras llevan. Suele ser un ajuste bastante sutil. Luego, al final de toda la edición, después de ajustar exposición, color, todo lo demás, se aplica un enfoque de salida. Y este se ajusta específicamente para el destino final de la imagen. No es lo mismo enfocar una foto que va para Instagram, que se verá pequeña en un móvil, que una que vas a imprimir a 1 metro de ancho. Entendido. Y la herramienta clásica para esto es la máscara de enfoque, la OnSharp Mask. ¿Algún consejo de los expertos sobre cómo usarla bien, más allá de mover los deslizadores a lo loco? Sí, claro, hay claves. La cantidad controla la intensidad del efecto. Básicamente aumenta el contraste en los bordes. Fran Nieto advierte sobrepasarse. A partir de cierto punto, que varía según la foto, solo añades halos feos y artefactos. Hay que ser sutil. El radio define qué grosor de bordes se van a realzar. Radios pequeños, como 0.8 a 1.5 píxeles, son buenos para detalles finos. Radios mayores sirven para bordes más evidentes, pero hay que usarlos con cuidado. El umbral es muy útil. Protege las zonas planas, como la piel o los cielos, de enfocarse innecesariamente. Valores bajos, 2.5, enfocan casi todo. Valores más altos protegen más esas áreas lisas. Y si la herramienta tiene una opción de máscara, como en Lightroom o Photoshop, es genial. Permite aplicar el enfoque solo a los bordes que detecta el programa, dejando las áreas lisas prácticamente intactas. Es mucho más limpio. Suena potente, pero... delicado. Hay que saber lo que se hace. ¿Y si eso no basta? ¿Hay técnicas más avanzadas o pro? Sí, las hay. El filtro de paso alto, High Pass, combinado con modos de fusión como luz suave o superponer, es muy popular y ofrece un control diferente, a veces más fino. Y para impresión de alta calidad, existen metodologías más complejas, como la desarrollada por Bruce Fraser hace años, que está pensada para optimizar la nitidez percibida, específicamente en papel, a distintos tamaños de impresión. Es más elaborado. Además, siempre está la opción manual. Usar máscaras de capa en Photoshop para aplicar distintos niveles de enfoque a diferentes zonas de la imagen. Por ejemplo, más enfoque en los ojos y el pelo, y mucho menos en la piel para que no se vean los poros exagerados. Uf, queda clarísimo que la nitidez no es solo apretar un botón y ya. Es como una danza, ¿no? Entre la configuración de la cámara, apertura, velocidad, ISO, la calidad del equipo, la lente, el sensor, nuestra propia técnica, la estabilidad, la precisión al enfocar y hasta el toque final en el procesado. Exacto. Es dominar toda esa parte técnica para al final poder plasmar una visión creativa. Y esa visión, es importante recordarlo, no siempre tiene que ser la nitidez absoluta y perfecta en todas partes. El control técnico nos da justamente eso, la libertad de elegir,
de usar la nitidez o incluso la falta de ella como una herramienta expresiva más dentro de nuestra fotografía. Control técnico para la libertad creativa. Ahí está la clave. Me encanta esa idea. Y eso me lleva a una última reflexión, quizás para quien nos escucha. Hemos dedicado mucho tiempo hoy a cómo conseguir imágenes impecablemente nítidas, ¿verdad? Pero, ¿y si exploramos justo lo contrario? ¿Qué pasa si empezamos a usar el desenfoque, la suavidad, incluso una trepidación controlada, no como un error técnico, sino como un elemento narrativo o estético que buscamos deliberadamente? ¿Podría una imagen que es imperfecta en términos de nitidez tradicional comunicar una emoción, una atmósfera o una idea de forma más potente que una que es técnicamente perfecta? ¿Cuándo la sugerencia del desenfoque supera el impacto de la claridad total? Ahí queda la pregunta. Algo para experimentar, para jugar con ello. Un punto excelente para seguir explorando, sin duda. Hasta la próxima inmersión.